Bien, ¿qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a este video número 5 del curso de programación de aplicaciones en Android. El día de hoy vamos a explicar cuál es la estructura de un proyecto y la distribución de las carpetas que se crean en un proyecto, ¿de acuerdo? De hecho, vamos a entrar al proyecto que hemos creado en la última clase. Y aquí vamos a visualizar el modo, digamos, en el que queremos ver nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Tenemos una diferente forma de visualizar el proyecto, así que por ahora voy a elegir Project, ¿de acuerdo? Y les voy a pasar a explicar las carpetas que tiene, digamos, este tipo de distribución y qué es lo que contiene cada carpeta. Bien, entonces lo primero que tenemos que empezar a diferenciar es un módulo de un proyecto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un módulo, este es el nombre del proyecto como tal, ¿de acuerdo? Y básicamente el nombre del proyecto no es el nombre de la aplicación necesariamente, sino del proyecto en general. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes se han dado cuenta, aquí en la carpeta app, ¿de acuerdo? En esta carpeta sí se encuentra, esta carpeta llega a ser un módulo, ¿de acuerdo? Y en esta carpeta sí se encuentra el código principal, el código fuente de nuestra aplicación, de la aplicación que estamos desarrollando. En otras palabras, ¿podría haber más de un módulo en algún momento? Sí, podría haber un módulo, más de un módulo. Esto dependiendo de la cantidad de aplicaciones que tengamos por proyecto. Imaginemos que queremos crear una aplicación, digamos, considerablemente grande. Entonces es probable que tengamos nuestra parte, digamos, de aplicación móvil o una aplicación cliente, de repente una aplicación servidor o también de repente algunas librerías, ¿no? Y cosas por el estilo. Claro que la mayor parte de veces que por ahora vamos a empezar a crear nuestras aplicaciones, pues vamos a usar solamente el módulo app. ¿De acuerdo? Entonces es básicamente la diferencia entre un proyecto y un módulo. Y ahora vamos a explicar cuál es la estructura de archivos y de carpetas que están dentro de este módulo. Entonces, si nosotros vamos por aquí a la carpeta source, a la carpeta main y a la carpeta Java, van a ver que aquí hay un archivo main activity. ¿De acuerdo? En esta clase está el código principal de nuestra actividad, de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Ahora, este código que aparece aquí al costado, pues es un código que ya está por defecto, que ya Android lo ha creado, digamos, de manera, digamos, como código inicial. ¿Por qué? Porque este código va a hacer que, por ejemplo, se ejecute la primera pantalla de nuestro dispositivo y ya lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Pero ya es un código, digamos, que ya está creado. Y solo tenemos una clase. ¿Pues vamos a tener más clases? Vamos a tener más clases y normalmente es una clase por cada actividad que nosotros vamos a crear en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Ahora también podemos ir a nuestra carpeta res, aquí res. La palabra res viene obviamente de resource y básicamente van todos los recursos que vamos a utilizar, como pueden ser imágenes, pueden ser layouts, pueden ser cadenas de texto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es, digamos, es un contenedor de carpetas demasiado extenso, diría yo, para lo que podemos utilizar en nuestros proyectos. De hecho, pueden algunas carpetas aparecer como no, pero aquí tengo voy a mostrarles un PDF. Bien, entonces, como les comentaba, dentro de esta carpeta res van a ver una serie de subcarpetas de diferentes tipos de recursos. Necesariamente no tenemos que crearlos todos porque no vamos a utilizar todos los tipos de recursos. Ahí vamos a hacer aplicaciones que solo vamos a utilizar imágenes pequeñas, imágenes medianas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el detalle es que podemos, digamos, tener toda esta lista de carpetas que le voy a poner a continuación. Este archivo lo voy a dejar en la descripción del video y también en nuestra carpeta del curso. Entonces, básicamente, ¿qué significa? ¿No? La carpeta, por ejemplo, res drawable, significa que es una carpeta que va a contener las imágenes y otros elementos gráficos usados por la aplicación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener básicamente las imágenes que vamos a usar en toda la aplicación para no tenerlo, digamos, desordenado, ¿no? Y ahora sus variaciones, ¿no? LDPI, MDPI, pues que básicamente es para ver cuáles son los tamaños que van a tener, ¿no? Cuáles son las características que van a tener nuestras imágenes. Claro que normalmente se usa la carpeta drawable por defecto porque dice que son los recursos independientes de la densidad, ¿no? de la imagen. Así tenemos estas carpetas de aquí abajo, mi map, tenemos layout, animator. Lo más importante, por ejemplo, podría ser layout. ¿De acuerdo? Esta carpeta res layout que tenemos aquí
como les había comentado, crea la vista. Estos layouts son las vistas, son la parte gráfica de nuestra aplicación. Cuando nosotros entramos a nuestro celular, tenemos nuestro teléfono, pues aparece toda una pantalla, ¿no? Todo un screen de la aplicación. Aquí tenemos los botones, de repente, qué sé yo. ¿Ya? Y aquí aparece nuestra aplicación. Esto es un layout, todo esto es un frame, un layout, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, ahora solo tenemos un layout que lo vimos al iniciar el curso. Vamos a poner design, que es justamente este layout, ¿no? Aquí estamos previsualizando cómo va a ser nuestra aplicación. Y como es una aplicación recientemente creada, pues básicamente solo va a tener un texto que diga Hello World o el clásico o la mundo a nivel de programación. Entonces, para terminar, esta carpeta layout contiene todas las vistas que va a tener nuestra aplicación. ¿Cómo se relacionan con sus clases? Ya lo vamos a ver más adelante para y lo vamos a explicar a modo de que vayamos haciendo los ejemplos, ¿de acuerdo? Es probable que otra carpeta importante podría ser, vamos a ver, otra carpeta importante, podría ser los values, estos valores, ¿de acuerdo? Que son ficheros XML, dice, de recursos de la aplicación, como por ejemplo cadenas de texto. Lo vamos a explicar, lo vamos a ver con más detalle en el siguiente video, pero básicamente en qué se centra esto. Android no es, por ejemplo, vamos a ver cuál es el texto donde dice Hello World, ese texto de aquí. Dice Hello World, está aquí, si dan cuenta, ¿no? Ahora, Android no siempre va a trabajar con textos, digamos, ya escritos de manera directa. Aquí, por ejemplo, yo quiero escribir Hola Mundo, ¿de acuerdo? Ya estas se han renderizado ahora Mundo. Pero en muchos casos Android no trabaja así. Lo que pasa es que Android crea variables, ¿de acuerdo? Variables como ahorita vayamos a crear una variable que se llame, por ejemplo, nuestra variable se va a llamar saludo, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo nada más. Ya, pero esta es una variable. El contenido de esta variable va a ser el texto, digamos hello, o en este caso es hola mundo, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces aquí ya no tendríamos que poner hello world o perdón hola mundo, sino directamente el nombre de nuestra variable. ¿Dónde va el nombre de esta variable? ¿Dónde están creadas estas variables? Aquí en los values. En los values tenemos, por ejemplo, los strings, que son con los textos que les comentaba. Y, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos dos strings. Tenemos un string que se llama appname, que justamente hace referencia al nombre de nuestra aplicación. Es una variable. Y su contenido, pues, es el nombre de nuestra aplicación que se llama myapplication. ¿Por qué es recomendable hacer esto? Porque es probable que nosotros queramos usar el título de nuestra aplicación, o perdón, el nombre de nuestra aplicación en varios lugares. Entonces imagínense que en una escribamos my application, en otra nos equivocamos y lo escribimos sin n, y bueno, en diferentes partes de la aplicación pues nuestro nombre se va a ver diferente, ¿no? Entonces mejor creamos una variable, le ponemos el verdadero nombre de nuestra aplicación y así no tenemos inconvenientes, ¿de acuerdo? Obviamente con el texto que de pronto no se va a repetir, pues es probable que no sea recomendable crear estos strings, estos values de tipo string. Tenemos values también de tipo colors, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual, para no usar valores diferentes, para no equivocarnos de color, ponerle colores más claros, más oscuros, etcétera, 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 pues lo que podríamos hacer es crear los colores ya con sus propios nombres. De repente ponemos color rojo, color de bienvenida, qué sé yo, y sus respectivos valores, ¿de acuerdo? Pero es básicamente lo mismo. Otra carpeta que es interesante es esta carpeta que dice carpeta values W820. Y por ejemplo, este número 820 y algunos otros sufijos, algunos otros números de otros valores, ¿de acuerdo? Se emplean para definir recursos independientes para determinados dispositivos según sus características. En este caso podemos identificar 820, que significa que se va a aplicar a las pantallas con más de 820 dps de ancho. ¿De acuerdo? Porque es probable que nuestras imágenes ya pues empiecen a pixelearse, ¿no? Si las pantallas son muy grandes o de repente muy pequeñas, ¿no? Entonces son carpetas exclusivas para tipos, digamos, de pantallas con características normalmente diferentes, ¿no? Otro archivo que es súper importante es nuestra carpeta llamada Android Manifest. Esta carpeta se reencuentra, está aquí, este es el Android Manifest, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, ¿qué podemos identificar? Aquí podemos identificar
¿Cuál va a ser, por ejemplo? Vamos a ver esto más adelante. No tienen que aprenderse de memoria, así que no se preocupen si es que, digamos, no lo entienden muy bien en este primer video. A lo largo del curso, pues vamos a volver a repasar este archivo porque lo vamos a utilizar un montón de veces. Pero, por ejemplo, esta carpeta contiene la definición en XML, ¿no?, de muchos de los aspectos principales de nuestra aplicación. Por ejemplo, la identificación, ¿no?, el nombre de nuestra aplicación. Aquí está el nombre. De repente puede ser también el icono que vamos a poner al momento de instalar nuestra aplicación en el celular. De repente vamos a tener un icono, ¿de acuerdo? Incluso aquí está la previsualización del icono. Mira, qué interesante. También los componentes, las pantallas, los servicios, las actividades. Fíjense que todo en Android, más adelante vamos a definir cuáles son los términos más importantes, qué es una actividad, qué es un intent, qué es una vista y todo lo demás. Pero les puedo ir adelantando que una actividad, por ejemplo, llega a ser como una clase o básicamente una pantalla. Podría decirse que una actividad también es, digamos, en el celular es una pantalla. Nosotros aquí tenemos una actividad. De repente queremos cambiar de actividad, ¿no? Presionando un botón queremos cambiar de actividad y a otra actividad queremos pasar. Entonces esta actividad ya sería la actividad 2, sería la actividad 1, y esta actividad 2, por ejemplo, tendría aquí registrada también aquí en nuestro Android Manifest. Entonces nosotros creamos una actividad y creamos el registro aquí en nuestro Android Manifest, ¿de acuerdo? Entonces es uno de los usos de este archivo. Ahora también tenemos la carpeta build.gradle, que está dentro, que es como la es como la subcarpeta de app, que es esta de aquí. En esta carpeta guardamos, por ejemplo, el SDK, ¿no?, la versión del SDK con el que estamos compilando, ¿no? La mínima versión, por ejemplo, de Android que va a soportar ¿cuál sería, digamos, la mínima versión del celular que podría soportar nuestra aplicación, ¿no? El celular más de categoría más baja, digamos, o de sistema operativo más antiguo podría ser, ¿no? También algunas librerías externas que vamos a utilizar, que vamos a definirlo aquí, que son archivo JSON, ¿de acuerdo? Y más adelante vamos a ver algunas funciones más de este fichero que por lo pronto de repente no es tan relevante. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí es importante resaltar es que pueden existir varios build.gradles. De estos build.gradles pueden existir bastantes. De hecho, fíjense que este build.gradle pertenece a nuestro módulo app, pero dijimos que podíamos tener más módulos. Entonces, por cada módulo va a haber otra carpeta build.gradle. Y, por ejemplo, en, digamos, un término más general, hay una carpeta build que es para todo nuestro proyecto, para toda nuestra aplicación. Entonces, eso lo vamos a ver cuando creemos más módulos, ¿no? Por lo pronto vamos a trabajar con un solo módulo, ¿de acuerdo? Para terminar, tenemos algunos archivos. Otro archivo que puede ser importante podría ser la carpeta libs, ¿de acuerdo? Que básicamente sirve para instalar librerías externas, ¿no?, que va a utilizar nuestra aplicación. Normalmente aquí no vamos a incluir ninguna librería por el tema de que estamos creando aplicaciones básicas. De hecho, si lo vamos a hacer, vamos a hacer referencia a partir de nuestro archivo build.gradle, porque aquí vamos a tener, este es un archivo JSON. Entonces en este JSON, pues así como en Entity Framework, ¿no?, en C# se empiezan a incluir las dependencias que vamos a necesitar utilizar, ¿de acuerdo? Entonces también tenemos otro archivo que es súper importante, y es interesante saber cómo trabaja Android, digamos, ya viendo la parte del kernel, vamos a decir, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos aquí a build, nos vamos a generate source, ¿dónde está source? Aquí, R, debug, y aquí el nombre de nuestra aplicación, que nuestra aplicación es esta aplicación, me parece, y a su carpeta R. Es esta carpeta, este archivo R. Normalmente no lo vamos a tocar para nada porque se crea todo automáticamente, pero es necesario que aprendamos qué contiene nada más, ¿no? Esta clase R va a contener en todo momento una serie de constantes con los identificadores, de acuerdo con los IDs de todos los recursos de nuestra aplicación. Pero ¿cuáles son los IDs de nuestros recursos? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a crear vamos aquí a un layout. Rayos, voy a poner cancelar. Voy a poner un layout. ¿Dónde está el layout? Lo tenemos en source, main, res, layout. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros vamos a crear por ejemplo, este es un text view, un campo de texto, ¿de acuerdo? Este campo de texto, como campo de texto, pues tiene su ID.
Entonces, el texto, por ejemplo, es lo que va a aparecer, pero el ID, por ejemplo, es cómo nosotros vamos a identificar a esta caja de texto. Es como el nombre de una variable que se le va a dar a esta caja de texto. Cuando nosotros creemos un nombre para esta cajita, es muy probable que es 100% probable que este nombre que le hemos puesto a esta cajita se va a registrar en nuestro archivo R, ¿de acuerdo? Porque están los recursos que nosotros hemos definido. Entonces, la explicación de ese archivo R, pues básicamente era para que se enteren de que ahí es donde finalmente se paran a registrar todos los componentes, digamos, que nosotros hemos creado a manera de variables. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, para no extender más el video, esto ha sido todo por hoy. No es necesario que lo aprendan al 100% porque, como les digo, a lo largo de la creación de proyectos vamos a repasarlo una y otra vez, pero sí es importante de que tengan en cuenta más o menos cómo está distribuida las carpetas en Android, ¿de acuerdo? Entonces ya nos vamos a ver en el siguiente video, en el que vamos a crear nuestro emulador, nuestro celular virtual, y vamos a hacer correr nuestra primera aplicación. Nos vemos, chicos, chao.